Muy buenas, querido amigo, querida amiga, bienvenidos amigos de Facebook, bienvenidos amigos de Instagram. Yo soy Juan Jesús Pleguezelo y estoy aquí en un directo más, día 1825 del confinamiento. Creo que todavía nos quedan 8000 días, así que mientras tanto vamos a estudiar, vamos a aprender, vamos a formarnos y, ¿por qué no?, a lo mejor también nos lo vamos a pasar bien. Estos directos van, bueno, los anteriores directos iban para gente, para estudiantes, pero estos ya van para estudiantes de todas las edades, esa gente que es humanista, esa gente que es curiosa, esa gente que es incansable y que disfruta del conocimiento. No estás solo, si eres de esos, no estás solo, somos muchos los que disfrutamos sabiendo y los que disfrutamos, oye, también no pasando estos días encerrados en casa, conociendo. Por cierto, yo soy autor de estos pedazos de bestsellers internacionales con millones de copias. El libro Los 10 hábitos del estudiante exitoso, que pueden encontrar en mi blog www.elprofesorinquieto.com o en mi perfil de Instagram, si me estáis viendo desde Instagram. Y luego también tengo el ensayo sobre historia y educación, como una historia que podéis encontrar en todas las librerías y en Amazon. Bueno, pues vamos a empezar hablando del periodo de entreguerras. Ya estuvimos hablando de la Primera Guerra Mundial el jueves pasado y hoy vamos a hablar del periodo de entreguerras. Vamos a hablar de tres fenómenos que se cruzan, tres fenómenos que hacen que Europa y Estados Unidos sea un polvorín, que Europa y Estados Unidos convulsionen la Segunda Guerra Mundial. Ya lo he dicho otras veces, que la Primera Guerra Mundial no deja de ser la primera parte de la Segunda Guerra Mundial, que la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial podríamos llamarla, no sé, la Gran Guerra, fue la misma guerra, solo que en dos tiempos. Entonces vamos a estudiar qué pasó entre medias. Vamos a hablar de la Revolución Rusa. Bueno, hay que decir, miren, Rusia a comienzos del siglo XX estaba estancada en el antiguo régimen. Al contrario de Gran Bretaña, al contrario de Francia, al contrario de Europa Occidental, Rusia estaba anclada en el antiguo régimen. ¿Y qué pasa? Pues en el antiguo régimen, pues ¿cómo era la economía rusa? Una economía atrasada, la monarquía absoluta, el pensamiento absolutamente religioso y teocéntrico. O sea, era una Rusia muy atrasada. Pero el zar Nicolás II se vino arriba, y el zar Nicolás II, siendo una Rusia atrasada, dice, no, yo quiero ser como mi amigo de Occidente, y quiero colonizar, y quiere colonizar un territorio que estaba al otro extremo asiático, que estaba medio vacío, que era Manchuria. Pero había otro país que quería Manchuria, que ese sí había hecho los deberes, ese sí se había industrializado hasta las trancas, ese país se había modernizado, se había occidentalizado. Hablo de Japón. Así que Japón y Rusia fueron a la guerra por un territorio que es Manchuria. ¿Y quién salió derrotada, humillada, machacada, destrozada? Rusia. Japón destroza a Rusia. Estamos en 1905. Y esta derrota rusa le provoca a Rusia por una situación inaguantable, y aquí se produce la primera revolución rusa. ¿De acuerdo? En enero de 1905 se produce la primera revolución rusa. Los manifestantes van al Palacio de Invierno, protestan, el ejército abre fuego y hablamos del Domingo Sangriento. ¡Yeah! Bueno, tenemos que comentar una cosa muy importante. Rusia, que es el país más grande del mundo, Rusia, que es el país, no sé, son 17 o 18 millones de kilómetros cuadrados, o sea, más de 30 veces España, le pasaba lo siguiente. Toda Rusia, o casi toda Rusia, estaba atrasada, estaba estancada, pero sí había algunas áreas pegadas a Europa, como pueden ser San Petersburgo o Moscú, que sí estaban ciertamente industrializadas. Y yo aquí voy a hacer aquí una pregunta. Aquí, pero como me falláis, me cabreo. Vamos a ver, ¿qué clases sociales nacen de todo proceso industrializador? ¿Qué clases sociales nacen de todo proceso industrializador? Voy aquí a ver qué... Hola, la sin sombrero, ¿qué tal? Bueno, veo aquí un montón de gente. Como una historia me llega mañana. ¡Ay, gracias, Max Power! Así, por aquí han comprado mi libro. Aprende deleitando, me encanta. ¡Yeah! Esa es la actitud. Vamos a ver, ¿qué clases sociales nacen de todo proceso industrializador? Si en el antiguo régimen hablamos de nobleza, de clero, de campesinado, ¡burguesía! Muy bien, lo están diciendo por aquí. Falta otra. Burguesía y... de todo proceso industrializador nace el proletario. Muy bien, efectivamente, muy bien. Efectivamente, la revolución rusa, la industria siempre da lugar a dos clases sociales nuevas. La burguesía, ¿vale? La burguesía industrial y el proletario. Bien, ¿qué quería y ambos, burguesía y proletario, en Rusia querían una cosa, acabar con el zar. Pero la burguesía quería una cosa que era participación política y el proletario quería otra cosa que era condiciones dignas, poder vivir bien, tener unos derechos mínimos. O sea, ¿qué unía a burguesía y proletariado? Su odio al zar, acabar con el zar. ¿Qué les diferenciaba? La burguesía preocupada de poder participar en política y el proletario preocupado, pues, de tener unas condiciones mínimas para poder vivir.
Bueno, ya. Entonces, ¿qué sucede? Llegamos, el zar Nicolás II no tiene otra mejor idea que irse a la Primera Guerra Mundial. Ahora, con el país destrozado en el antiguo régimen en crisis, pues se va nada menos que a luchar contra Alemania. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Entonces, el zar Nicolás II se mete en la Primera Guerra Mundial. Obviamente, no tenía mucho que hacer contra Alemania. Alemania que estaba luchando en dos frentes a la vez. Pues aún así Alemania consigue frenar los pies a la gran Rusia, ¿no? Bueno, pues la situación empeora, 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 y ya en Rusia, dentro de Rusia, se cansa. Así que en febrero de 1917, las clases medias rusas en San Petersburgo dicen hasta aquí. Protestan, estamos en febrero del 17, y a diferencia de 1905, el ejército no carga contra el pueblo. El ejército se pone de parte del pueblo. Y entonces aquí el zar tiene que dimitir, febrero de 1917. ¿Qué tenemos aquí? Un gobierno burgués, un gobierno a la occidental. Tenemos un gobierno que, de haber seguido esta revolución, Rusia sería, pues, como hoy día es Francia, como hoy día es Italia, o España, o Gran Bretaña. El siglo XX hubiese sido distinto, muy distinto. Pero ¿qué pasa? Miren, el marxismo considera, hagamos un paréntesis, el marxismo, guión comunismo, considera que la historia la mueve la lucha de clases. El comunismo dice lo siguiente: la historia la mueve la lucha de clases y siempre hay uno abajo y otro arriba. Y los de arriba viven a base de explotar a los de abajo. Vale, y los de abajo luchan por llegar arriba. A veces, los de abajo, cuando llegan arriba, explotan a los de abajo, ¿no? Entonces siempre hay uno arriba y otro abajo, y los de arriba explotan a los de abajo, según el marxismo. Bien. Y esa lucha entre los de arriba y los de abajo mueve la historia. Por ejemplo, Imperio Romano, arriba tenemos a los patricios, abajo tenemos, pues, a los esclavos, ¿no? Edad Media, arriba tenemos a los nobles, abajo tenemos a los siervos. Edad Moderna, arriba tenemos a... Edad industrial, arriba tenemos a los burgueses, abajo tenemos al proletario. Y siempre unos explotan a los de abajo. Entonces, desde la óptica marxista, la Revolución de Febrero no arregla nada. Desde la óptica marxista, la Revolución de Febrero no arregla nada. ¿Qué hace la Revolución de Febrero? Sustituir a unos explotadores por otros. Por lo tanto, ¿qué dicen los marxistas? Nein, no, niet. No, yo diría nein, no, diría niet. No puede ser, la Revolución marxista no arregla nada. La Revolución marxista cambia unos explotadores por otros, por lo tanto, los marxistas, liderados por Lenin, hacen otra revolución en octubre de ese mismo año, 1917. Y esta triunfa, ¿vale? ¿Cómo llamamos a los comunistas rusos? Les llamamos bolcheviques. ¿Qué más? Y entonces, llegamos a octubre del 17, triunfa la Revolución Rusa. Primeras medidas que toma el gobierno bolchevique de Rusia: salirse de la Primera Guerra Mundial, nacionalizarla, quedaros con esto, nacionalizar la tierra, nacionalizar la industria, ¿vale? Porque luego esto va a salir más adelante. Cierran el Parlamento en diciembre del 17 y empieza una guerra civil en Rusia. Sí, se salen de la Primera Guerra Mundial, que bien, pero empieza una guerra civil en Rusia entre los bolcheviques y los opositores, ejército rojo contra ejército blanco. Y quedaros con esto porque va a ser muy importante. En 1919 el gobierno bolchevique crea lo que se llama la Tercera Internacional, o Comintern. ¿Qué es eso? ¿Qué diablo es eso? Pues es una especie de ONG, una especie de institución internacional que trataba de promover la Revolución Rusa por todo el mundo. Eso es de lo que se trataba, promover la Revolución Rusa por todo el mundo, y financiar a partidos comunistas de todo el mundo, pero no para que ganen las elecciones, sino para que hagan una revolución. ¿Cómo se hacen las revoluciones? Ocupando tierra, ocupando fábricas, etcétera, etcétera. Y hay que decir que Lenin en 1922 cae enfermo y ahí se va produciendo un proceso de transición, ¿vale? En el que acaba tomando el poder Stalin, ¿vale? También deciros que en 1922 es cuando nace la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la unión entre Rusia, Transcaucasia, Bielorrusia y Rusia, que luego se iría ampliando. Entonces, ¿qué conclusión? La Revolución Rusa, que ha triunfado en Rusia, se va expandiendo. Los obreros de todo el mundo dicen: oye, allí han triunfado. Una revolución obrera ha triunfado en Rusia. ¿Por qué no puede triunfar en nuestro país? Y además, los rusos nos ayudan con su Tercera Internacional. Nos ayudan. ¿Por qué no podemos hacer nosotros lo mismo? Entonces, vamos a quedarnos con este mensaje. La Revolución Rusa, que ha triunfado en Rusia, empieza a expandirse a otros países. Obreros de otros países dicen: cáspita, pardiez, ¿por qué no? Si allí ha funcionado, aquí puede funcionar, ¿vale? Y entonces habrá intentos de revolución rusa en Italia, en Alemania, ¿vale? Vamos a hablar otro fenómeno. Luego los vamos conectando todos. ¿Cómo vais? Saludar. Hola, Leo, ¿qué tal? Vamos a comentar. Entonces,
Vamos a hablar de los felices años 20. Vamos a hablar de los felices años 20. Miren, Estados Unidos sale de la Primera Guerra Mundial victoriosa, campeona, arrasa. Bueno, sale que se ríe de los demás y Estados Unidos ya ha triunfado. Ha triunfado. Gracias por tus explicaciones. Es un placer, es un placer. Decía, Estados Unidos sale victoriosa de la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué pasa? Estados Unidos se tiene que meter en la Primera Guerra Mundial. Hay un motivo práctico y es que Estados Unidos le había dejado dinero a Gran Bretaña y Francia. Y entonces, ¿qué sucede? Que si imaginaos si Gran Bretaña y Francia pierden la guerra, ¿quién le devuelve el dinero a Estados Unidos? Nadie. Entonces Estados Unidos bien le interesaba que Francia y Gran Bretaña ganasen la guerra. Pero ¿qué pasa? Alemania aquí patinó. Alemania patinó porque por un lado hunde un buque inglés con tripulación, con población americana que se llama Lusitania, y por otro lado los alemanes patinan dos veces ya definitivamente y mandan un telegrama a México animando a México que ataque a Estados Unidos. ¿Dónde va? ¿Dónde va, Alemania? Y ese telegrama fue interceptado, ¿vale? Fue interceptado por los ingleses, se lo pasaron a los americanos y dijeron a los americanos, ¡guau! La has cagado, tío. O sea, te reviento. Y entonces Estados Unidos entra en la guerra en verano de 1917. 2 millones de soldados frescos, jóvenes, estaban, en fin, con toda la fuerza del mundo. Así que imaginaros, aquí se desequilibra la balanza de la Primera Guerra Mundial. Ya vimos el directo pasado que el 11 de noviembre del 1918, se produce el armisticio. Un armisticio, un cese de la arma. Ya hablamos del vagón este de tren, que vaya historia tiene, ¿no? Y en 1919 se van firmando los tratados de París, ¿vale? Y uno de esos tratados de París es el Tratado de Versalles, que pone ya fin definitivo a la Primera Guerra Mundial, y en el cual Alemania es declarada culpable, y eso significa que tiene que acuquinar con los gastos de la guerra, que creo que hasta el 2010 ha estado pagando Alemania. Vale, entonces, en 1920 en Estados Unidos gana un gobierno republicano, y este gobierno republicano decide que no va a intervenir en la economía, que no va a tocar nada, Y pasa que a lo largo de la década de los 20 en Estados Unidos, la economía va como el tiro. O sea, la economía va fantástico. O sea, va a tope. Hay un crecimiento económico brutal. Y de hecho, esto se ve en la industria. Fíjense. En la industria, vamos a hablar de una industria muy importante de esta. Si yo pregunto, por ejemplo, ¿quién es el fabricante de coches más famoso de la historia? ¿Quién es el Steve Jobs de los años 20? ¿El Elon Musk de los años 20? ¿Quién es el fabricante de coches más famoso de los años 20 que revolucionó, que cambió Estados Unidos? ¿Quién lo sabe? Sí, hasta el 2010 Alemania pagando la Primera Guerra Mundial, sí, Ginés, efectivamente. ¿Quién cambia la industria del automóvil? Ford, muy bien, efectivamente. Henry Ford, muy bien, lo están diciendo José Miguel, muy bien Max, muy bien Leo, efectivamente. Henry Ford es quien populariza el coche y hace que el coche sea un elemento de masa. El coche se inventa en Alemania, creo que fue Carl Benz quien ahora no lo recuerdo, creo que fue Carl Benz quien lo inventa, ¿no? Quien lo crea. Pero es Henry Ford quien hace que el automóvil sea un elemento de masa y sea lo que es hoy día. ¿Cómo consigue Henry Ford que todos los ciudadanos, o casi todos los ciudadanos americanos, o muchos, puedan comprarse un coche? Por ejemplo, sube el salario de sus empleados. Consigue rebajar los costes de producción de los coches como inventando la línea de montaje. Y hace una cosa que para mí creo que nos ha hecho mucho daño a todos. Henry Ford puso de moda una cosa que yo creo que nos ha hecho daño a todos y que está de moda hasta nuestras fechas. Permite que se compren coches a plazo. Permite que todo el mundo pueda comprarse un coche a plazo. Y digo que esto nos ha matado, ¿no? Porque lo de comprar a plazo, eso al final te metes en una... te metes en una espiral. Entonces, ¿qué pasa? Permitiendo que la gente se compre coches a plazo, bueno, pues puedes permitir que más gente se compre coches. Y decía que Henry Ford cambia a Estados Unidos. O sea, quizás si hay una persona que le cambia la cara a Estados Unidos es Henry Ford. ¿Por qué? Henry Ford consigue que todo el mundo tenga coches, muy bien, o mucha gente, o que tenga el alcance de casi todos. Pero ¿qué pasa? Si todo el mundo tiene coches, pues hay que construir carreteras. Y si todo el mundo tiene coches y hay que construir carreteras, hay que poner gasolineras. Y si pones gasolineras por todo el país, la industria petrolera se dispara. La industria petrolera ya sabemos el poder y el alcance que ha tenido a lo largo del siglo XX y que sigue teniendo en la actualidad. Entonces Henry Ford es tremendo, ¿cómo decirlo?, ¿no? La influencia que tiene
que ha tenido en Estados Unidos. Bueno, es curioso, en 1927 en Estados Unidos, miren, Charles Lindbergh realiza el primer vuelo sin escala desde Nueva York a París. Cuando regresó a Estados Unidos, a este hombre se le recibe como un héroe. Este hombre, que ya se nos ha olvidado el nombre, pero fue el primer hombre que cruza el Atlántico sin escala. Se le recibe como un héroe. Esto yo lo hablo con mis alumnos. Y yo lo hablo con mis alumnos y es interesante. Que Lindbergh fue un héroe para los americanos. Lindbergh representaba todo lo grande que puede hacer una nación. Lindbergh representaba las grandes aspiraciones que puede hacer una sociedad. Y yo se lo digo a mis alumnos, que la sociedad necesita grandes héroes. Necesitamos héroes positivos. Necesitamos modelos positivos. Y Lindbergh, en ese caso, que cruza el Atlántico sin escala, se convierte en un símbolo de Estados Unidos y de que los americanos pueden conseguir cualquier cosa, como la llegada del hombre a la luna, pues algo parecido, ¿no? Fijaros que esta época, los felices años 20, es la época donde se empiezan a extender los electrodomésticos. Por ejemplo, la aspiradora, el frigorífico. Es la época también de los medios de comunicación de masa. La radio. La radio empieza ahora. La radio, ya sabéis que yo amo la radio, ¿no? Para que, si alguien no lo sabe, yo hago podcast, que no dejan de ser programas de radio, ¿no? Y ahora, cuando empieza en cada casa de América a haber una radio, y esto permite que, bueno, pues, en fin, que los grandes eventos deportivos lleguen a todas las casas, ¿no? Que haya grandes estrellas del deporte, etc. Es la época del cine, los felices años 20, la época de las grandes estrellas del cine. Charles Chaplin, Rodolfo Valentino, que en principio era cine mudo. Pero vamos a ver quién es. Vamos a ver el nivel de la audiencia. Esto es pregunta para gente muy culta. Hemos dicho que a lo largo del año 20 el cine era mudo, pero en 1927 se estrena la primera película con sonido. ¿Cuál es? A ver quién lo sabe. Vamos a ver quién lo sabe. Lindbergh no era muy... No lo sé, Vanessa. Me están preguntando si Lindbergh era conservador. No lo sé. No lo desconozco ahora. ¿Cuándo se estrena? ¿Qué película es la primera película que se estrena con voz, con sonido? ¿Cuál es la primera película que se va estrenando con sonido? Lo voy a decir. Casablanca, no. El cantante de jazz, efectivamente, muy bien, muy bien. Antonio lo ha dicho, el cantor del jazz, ¿vale? El cantor de jazz, 1927, es la primera película con sonido de la historia. ¿Qué más? La época de la prensa. En 1920 surge una prensa agresiva, una prensa que denuncia, una prensa que ataca a todo el mundo, y resulta que las últimas páginas de esa prensa tenían las páginas amarillas. Entonces se le llama a esa prensa la prensa amarilla. Para estas fechas también, un periódico traslada su sede, un famoso periódico que se llama el New York Times, traslada su sede a una plaza de Nueva York. Entonces, la sede de la plaza del New York Times acabará llamándose Times Square, ¿vale? La plaza del Times, la plaza del New York Times. En la época, los felices años 20, atención, es la época de la ley seca. Estaba prohibido beber alcohol en Estados Unidos, estaba prohibido comercializar con alcohol, estaba prohibido comprar alcohol, estaba prohibido vender alcohol, pero había una especie de resquicio legal que sí era legal, si tú tenías alcohol en la casa, poderlo beber. Algo así como que en casa no te podían decir nada. Entonces, ¿qué pasa? Que la ley seca da lugar a un comercio, a un comercio ilegal de alcohol, que da lugar a mafias, que da lugar a guerras de mafias. Y a ver quién me sabe decir aquí quién es el mafioso más famoso de esta época, de los años 20. ¿Cuál es el mafioso más famoso de esta época? ¿Quién es el mafioso más famoso de esta época? Que acabó en Alcatraz, al que se le pilló o sea, era un mafioso que resulta que había comprado hasta la policía, ¿vale? Tenía comprada la policía. Al Capone, muy bien. Pues Al Capone resulta que este tío, ¿cómo se la gastaba, no? Tenía tanto poder que tenía sobornado a todos los policías, a todos los jueces, y al final se le pilló porque defraudaba a Hacienda, ¿vale? Y se lo mandaron a Alcatraz, ¿no? ¿Qué más? La inmigración, una época donde por primera vez Estados Unidos tiene que restringir. Hasta entonces, hasta el año 20, cualquiera podía emigrar a Estados Unidos. Cualquiera. Puerta abierta. Eso sí, el inmigrante allí no tenía seguridad social. Entonces, hasta los años 20, cualquiera podía emigrar a Estados Unidos. Y esto es una cosa interesante. En el sur de Estados Unidos había una organización racista muy poderosa en su momento, que era el Ku Klux Klan. ¿Y qué hace el Ku Klux Klan? Ataca, persigue
a los negros, persigue, los mata, o sea, es que el Ku Klux Klan perseguía a los negros. Muchos negros prefieren emigrar del sur al norte, el sur era un lugar hostil para ellos, y se van a Nueva York, y se van a un barrio de Nueva York que se llama Harlem, ¿vale? Entonces, durante el siglo XX allí, los negros, en el Harlem de Nueva York, darán lugar, desarrollarán, que ya existían entonces, pues bueno, las grandes expresiones artísticas, como son el blues y el jazz. Qué interesante, el blues y el jazz. Algún día tengo que hacer un podcast sobre los derechos civiles, porque de alguna manera estas expresiones de los negros, estas expresiones musicales, el blues tiene como cierto aire de lamento, ¿verdad? Y el jazz tiene cierto aire de rebeldía. Son dos artes, dos expresiones artísticas muy, muy curiosas, ¿verdad? Vamos a... ¿Qué más? Esta época se construyen empieza a construirse los grandes rascacielos. Se empieza a construir, por ejemplo, el Chrysler. Se empieza a construir el Empire State, que empieza a construirse los dos a la vez a finales del año 20. Y llegamos ya a finales del año 20, 23 de octubre de 1929, miércoles por la tarde. ¡Uy! Cáspita, Bolsa de Nueva York, Wall Street. Las acciones están bajando. ¡Uy! Que las acciones han bajado. Sucedió que a lo largo de los años 20, todo el mundo, las acciones subían, desde el año 23 hasta el año 29, las acciones subían, no bajaban nunca. Durante 6-7 años las acciones no bajaban. Y la gente decía, pero esto es el negocio perfecto, esto es el mejor negocio del mundo. O sea, si algo que compra y que va a subir siempre, esto es lo mejor. Y de hecho, y aquí viene la clave, la gente compra acciones a crédito. Este es el problema. La gente compra acciones a crédito. No tiene dinero para comprar acciones, banco, préstamelas, si van a subir, no te preocupes, no te preocupes. Y las acciones suben. De hecho, hay una leyenda, no se sabe si es cierto, no se sabe si es verdad o no, que había un limpiabotas de Wall Street que cobraba, o sea, era al limpiarle las botas a todos los brokers de Wall Street, se había hecho ya un especialista. Y se decía que este broker cobraba un dinero para aconsejarte qué acciones tenías que comprar o no. Y dice el antecesor de uno de los Kennedy, dice, a mí un día mi limpiabotas empezó a decirme qué acciones tenía que invertir y ese día retiré mi dinero. Efectivamente, semanas después, la bolsa quebró, ¿no? Pero bueno, decía, 23 de octubre, empiezan a bajar las acciones, miércoles, y el jueves, ¡pam! Pelotazo. Bueno, no, pelotazo no, pinchazo. El jueves las acciones se desploman, ¿vale? Y es el famoso jueves negro. Y esto afecta a los bancos, porque la gente, todos los que habían comprado acciones a crédito, primero, la gente se arruina, pero es que además no solo se arruinan porque habían comprado acciones, sino que es que encima se quedan con el préstamo a los bancos. Pero es que los bancos, al no tener la gente que le devuelve el dinero, los bancos también se hunden. Pero es que, y esto es interesante, esto está de moda estos días, aquí todavía no empieza la crisis de verdad. Es en 1930 cuando una fake news reventó el sistema. Una fake news. O sea, en 1930, por culpa de una fake news, se hundió todo. Resulta que un periódico, atención, difunde un rumor, algo que no estaba confirmado. Hay una noticia en un periódico que dice que un señor fue a un banco y que se niegan quería retirar sus fondos y el banco lo niega, el banco dice, no te dejamos que retires los fondos. Entonces sale esa noticia de que en un lugar, pues a un señor no le dejan retirar sus fondos en el banco. Entonces la gente dice, ¿cómo? ¿Que los bancos no dejan retirar los fondos? Y todo el pueblo se fue más a los bancos a retirar sus fondos. Y aquí es cuando, aquí sí, revienta todo y empieza una crisis que se expande por Europa y que agrava la situación de países como Italia, de países como Alemania, de países como España, etc. ¿Vale? Y esto tiene cierta conexión con lo que hemos explicado antes de la Revolución Rusa. Y ya vamos al último tema, que es el fascismo. Vamos a hablar del fascismo. Miren, Italia hizo el capullo en la Primera Guerra Mundial. O sea, Italia empieza con el bando de Alemania y Austria, primero, luego se declara neutral y luego se cambia de bando. O sea, ¿dónde está Italia? ¿Estás con uno? ¿Estás con otro? Aclárate. Pero es que Italia, atención, pone 500.000 de muertos en la Primera Guerra Mundial. 500.000 de muertos. Bueno, pues acaba la Primera Guerra Mundial y a Italia no le toca nada. A Italia no le dejan nada. Francia y Gran Bretaña le dicen a Italia, mira, que la has hecho muy bien. Le da una palmera en la espalda. ¿Qué campeón eres, tío? Pero que no te vamos a dar nada. E Italia, después de haber pagado un altísimo coste,
en la Primera Guerra Mundial apenas sacó unos pequeños territorios, Trieste, Trentino, no sé, alguno más, no saca nada. O sea, la frustración en Italia es tremenda. O sea, han ido a la guerra para nada, han pagado un coste para nada. Bueno, pues hay que decir que además Italia, más problemas, o sea, no solo se ha metido en una guerra a la que no ha sacado nada, sino que es un país poco industrializado. Además, es un país con una democracia joven. ¿Qué pasa? Que los países de Francia y Gran Bretaña, esto es interesante, en toda Europa surgen movimientos totalitarios, como el comunismo y el fascismo. Vale. Que en los países con una larga tradición democrática saben encauzar por las vías parlamentarias a esos movimientos totalitarios. Pero aquellos países donde teníamos una democracia moderna, en esos países donde no se sabe, no se consigue encauzar esos regímenes totalitarios, esos movimientos totalitarios por la vía parlamentaria. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Y aquí vamos conectando cosas. Estamos en la guerra, Italia ha terminado la guerra. Estamos en 1919, Tratado de París, 1919. Italia está destrozada. Señores, ¿en qué país acaba de triunfar una revolución obrera? ¿En qué país los obreros se han echado para adelante? ¿En qué país los obreros han dicho, tomemos el poder, se acabó? En Rusia, lo acabamos de explicar. En la Revolución Rusa, 1917, los obreros han tomado el poder, octubre. Entonces, señores, han pasado solo 2 años. Y en Italia dicen, vamos a ver, si en Rusia ha triunfado, el pueblo que está fatal, el pueblo que está en la miseria, que está pasando hambre, pues mucha gente ve en el comunismo su salvación. El pueblo llano ve en el comunismo su salvación. Dicen, si en Rusia han triunfado, en Rusia están nacionalizando la industria, están repartiendo la tierra. Si allí han triunfado, ¿por qué no podemos hacer nosotros lo mismo? Entonces, las clases populares se abrazan al comunismo y empieza un intento de revolución en Italia. Un intento de revolución marxista en Italia. De 1919, muy bien, lo están diciendo por aquí, muy bien. De 1919 a 1920 será el bienio rojo, por aquí me lo están diciendo en italiano, el bienio rosso. Muy bien, Joscare. Empieza el bienio rojo y resulta que se ocupan tierra, se nacionalizan, se ocupan fábricas. Hay muchas milicias marxistas que quieren hacer una revolución rusa en Italia. ¿Qué pasa? ¿Cómo reaccionan los propietarios de tierra? ¿Cómo reaccionan los propietarios de fábricas ante esa ocupación de tierra y de fábrica? Pues ellos se defienden. ¿Cómo? Contratan a un cuerpo de seguridad para que les defienda de esos que vienen a ocupar la tierra. Entonces se forman milicias para defender la tierra y la fábrica de los marxistas que querían ocuparla. ¿Vale? Empiezan a formarse milicias que van a defender la tierra y la fábrica de los comunistas. Y empieza a haber choques violentos. Hay un clima de preguerra civil, hay un clima prerevolucionario, hay un clima violento en Italia. Hay quien intenta hacer una revolución comunista, y hay quien intenta frenar esa revolución comunista, y hay choques entre un bando y otro. Entre medias, en 1919, Mussolini, que había combatido en la Primera Guerra Mundial, crea una milicia para combatir a los comunistas. ¿Cómo se llama esa milicia que ha creado Mussolini? Los Fascios de Combattimento. Y esa es una milicia casi expresamente creada para luchar contra los comunistas. ¿Qué es el fascismo? Esto es difícil, no es tan fácil definir lo que es el fascismo. Es fácil y es difícil, a la vez es más fácil de decir qué no es que decir qué es. Miren, el fascismo es un movimiento antidemócrata, es un movimiento anticapitalista, es un movimiento anticomunista. El fascismo es un movimiento que ensalza la violencia, que denosta la razón. El fascismo está absolutamente en contra de la razón. Ensalza la masculinidad, el valor de la masculinidad, de la agresividad, de la fuerza, ¿no? El líder masculino, el líder de la tribu. El fascismo rinde culto al hombre, al líder carismático. El líder carismático siempre tiene razón, ¿no? Al final esto es una especie de religión, ¿no? El líder carismático ha hablado, él ha dicho esto, pues ya está. Si el líder carismático lo dice, él nos lidera y no hay que discutirlo, ¿no? Entonces, el fascismo rinde culto a un líder carismático. El fascismo habla, esto es interesante, de la desigualdad de los hombres. No, ojo, no el racismo, sino que ellos piensan
que entre los hombres, pues hay unos que son mejores y otros que son peores. Unos que son superiores y otros que son inferiores. Esto es lo que se llamaba en la época el darwinismo social. ¿De acuerdo? Si Darwin, la teoría de la evolución, decía que los más fuertes se adaptan al medio y sobreviven, bueno, pues eso aplicado a los que no era tan así, como decía Darwin, ¿no? Es discutible. Pero eso aplicado a la sociedad, pues llega a esa conclusión. Según el fascismo, pues hay hombres superiores y hombres que son inferiores. El fascismo ensalza el valor de la juventud. Ensalza a la juventud como un valor. Y es ultranacionalista. Nuestra nación es la mejor. Nuestra nación es la mejor. Y en el caso, y hay que decir que el fascismo lo inventa Mussolini. El fascismo es una cosa autóctona, propia y atribuible a Mussolini. Y en el caso del fascismo en Italia, esto es interesante. El fascismo, Mussolini, copia la estética de la antigua Roma, ¿vale? Y ese saludo con la mano alzada, que siempre pensamos en los fascistas y en el nazismo, ese saludo de la mano alzada no es del fascismo, es del Imperio Romano. Es del Imperio Romano. Los soldados romanos saludaban con la mano alzada. Y bueno, vamos a ver, ¿qué sucede? Al norte de Italia había una provincia que se llamaba Cremona. Y aquí la violencia estaba llegando ya había un bando comunista que se llamaba la Liga Blanca, y los comunistas habían obligado a los campesinos a formar una cooperativa que muchos de ellos no querían. La habían obligado. Y ahí que van los fascistas a combatir a la Liga Blanca. Y empieza ya en Cremona un ambiente ya prebélico. Resulta que en Cremona se celebran en 1920 elecciones municipales. Estamos hablando de la provincia. ¿Quiénes ganan las elecciones en esos ayuntamientos? Los partidos socialistas. ¿Vale? O sea, 1920 ganan las elecciones municipales y ganan los partidos socialistas. Vale. ¿Y cómo reaccionan los fascistas? Asaltando los ayuntamientos y tomando el poder. Los fascistas asaltan los ayuntamientos y toman el poder como un golpe de Estado, pero a nivel local. Eso pasa en toda la provincia de Cremona. ¿Qué hace el gobierno italiano ante esto? Nada. Bueno, no, nada no. Legaliza esos asaltos. El gobierno de Italia legaliza los asaltos a los ayuntamientos y le da carácter de legalidad. Y como el gobierno no hace nada, entonces esos golpes de estados locales se van expandiendo por el norte de Italia. Llegamos a 1921 y los fascistas se presentan a las elecciones bajo el nombre del Partido Nacional Fascista y sacan 38 diputados. En julio de 1922 hay una gran huelga general en Italia que fracasa. ¿Por qué? Esa huelga general la convocan los comunistas, pero los fascistas boicotean esa huelga y esa huelga se va a tomar por saco. Entonces los fascistas ya tienen más prestigio que nunca. Y llegamos al día clave, 28 de octubre de 1922. Mussolini ha llamado a todos los camisas, por cierto, los seguidores de Mussolini, los fascistas de Mussolini, tenían que vestir una camisa negra. Entonces, las milicias de Mussolini siempre llevaban una camisa negra. Bueno, pues Mussolini llama a Roma a todas las camisas negras de Italia. Así que 25.000 camisas negras acuden de toda Italia a Roma a aclamar a Mussolini. 25.000 camisas negras, ¿son muchas o son pocas? Pues tampoco son tantas. 25.000 camisas negras tampoco son tantas. O sea, el ejército podía haberlos machacado perfectamente. Entonces, en esa marcha sobre Roma, Mussolini le pide al rey Víctor Manuel III que le dé el gobierno. Que le dé el gobierno. ¿Y qué hace Víctor Manuel III? Pues vale, te nombro primer ministro. Y el rey Víctor Manuel III nombra primer ministro a Mussolini. Y he querido señalar esto, que en el fondo la marcha sobre Roma no eran tantos. O sea, podían haberle hecho frente a 25.000. Tampoco era un número tan aplastante, ¿no? En 1923, siendo ya Mussolini primer ministro, aprueba una ley que se llama la Ley Acerbo. Ojo, el Parlamento seguía existiendo. Y la Ley Acerbo, ¿qué decía? Que aquella persona, que aquel partido que ganase las elecciones con más de un 25% de los votos, ojo, más de un 25% de los votos, que no es tanto, se llevaría dos tercios del Parlamento. 2/3 del Parlamento. Así que se celebran elecciones y, efectivamente, gana el Partido Fascista con un porcentaje que no era muy alto, ¿vale? Pero claro, se lleva por todo el Parlamento. Si con más de un 25% ya te llevas 2/3 del Parlamento, pues ya está. Ya te lo has llevado todo. En 1924 hay un político que se llama Matteotti, de la oposición, que en mitad del Parlamento se levanta y allí a Mussolini le dice en la cara que es un dictador, que es un asesino, que está recortando las libertades, etc. Y dice Mussolini, sí, vale, no pasa nada, tranquilo. ¿Y qué hace
¿Qué le pasa a este político, Matteotti? Que lo matan, ¿vale? A Matteotti lo matan y a lo largo de 1925-1926 se prohíben los partidos políticos, se prohíbe la libertad de prensa, etcétera, hasta que en 1926 ya dictadura perpetua y completa la de Mussolini. Y hasta aquí el programa de hoy. ¡Wow! ¡Programazo! ¿Qué tal? ¿Qué tal? En directo de YouTube e Instagram a la vez. No, estoy ahora mismo en Facebook. Estoy en Facebook y en Instagram. Y espero tener también... a ver si lo hago también con YouTube. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Os recuerdo, tenéis mis 2 libros, ¿vale? Como una historia, que lo tenéis en Amazon, y Los 10 hábitos del estudiante exitoso, que lo tenéis o en mi perfil de Instagram o en mi blog, www.elprofesorinquieto.com, que gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, nos vemos el jueves que viene. El jueves que viene hablamos de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Programazo el que tenemos el jueves que viene, no os lo perdáis, ¿eh? Luego todo esto lo voy a subir, bueno, en Facebook ya lo tenéis, en Instagram también lo voy a subir. Jueves que viene tenemos programazo, ¿vale? No os lo faltéis, no os faltéis. Gracias por compartir, muchas gracias, me ayudáis muchísimo, gracias por compartir. Bueno, pues un abrazo enorme, gracias gente de Facebook, os quiero un montón.